Quiero ahora hablar con ustedes un poco más acerca de las divisiones que se encuentran en la Biblia. La Biblia realmente está dividido en dos partes principales. Está el Antiguo, el Antiguo Testamento y Nuevo, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de las cosas que ocurrieron antes de que nació Jesús. Y el Nuevo Testamento habla de las cosas que ocurrió durante la vida de Jesús y después de que Jesús ascendió a los cielos. Cada una de estas secciones principales está dividido en diferentes libros. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Los primeros libros son los libros históricos. Los libros históricos comienzan con el libro de Génesis. Génesis habla de la creación del mundo y vemos ahí a los primeros hombres. Y después los siguientes libros históricos realmente habla de la historia de la nación de Israel. Jesús fue un judío que venía de la nación de Israel. Entonces es la historia de esa nación y cómo Dios los usó para traer al mundo el Salvador, para rescatar a todo el mundo. Los siguientes libros son los libros de poesía. Los libros de poesía son muy bonitos, contiene unos libros que son muy buenos para cuando alguien está pasando momentos difíciles. Por ejemplo, el libro de Job es excelente libro para alguien que está pasando por diversas pruebas. También uno de mis favoritos es el libro de los Salmos. Si alguna vez no puedes dormir, te sientes muy intranquilo, yo siempre digo a la gente, que si no puedes dormir, si no te sientes bien, si estás muy triste, si estás batallando, abra el libro de los Salmos y comienza a leerlos, y vas a encontrar muy pronto un salmo que te va a tranquilizar. La siguiente parte de los libros del Antiguo Testamento son los libros proféticos. Los libros proféticos fueron escritos por profetas. Profetas fueron hombres que Dios mandó a este mundo para que hablaran a la gente acerca de Jesús y el Salvador que iba a venir. Los libros proféticos al principio se parece como los más difíciles de entender, pero realmente contienen partes que son muy importantes. Unos ejemplos. El libro de Isaías. Isaías fue un profeta. Él vivió 700 años antes de que nació Jesús. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, reveló a Isaías esta verdad que él compartió con nosotros. Isaías escribe en su libro, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Pero es muy, pues casi increíble si no fuera por Dios, que es todopoderoso y sabe todas las cosas. Es realmente sorprendente que 700 años antes de que nació Jesús, Dios reveló al mundo por medio del profeta Isaías que iba a ser una virgen que dará a luz a Jesús. Otro ejemplo de una profecía se encuentra en el libro de Miqueas. Miqueas igual fue un profeta y Dios le reveló a Miqueas estas palabras. Dice, tú, Belén Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Tus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Lo interesante de este versículo de la Biblia es que cuando llegaron los reyes magos buscando a Jesús, ellos llegaron al capital, Jerusalén,
Y los líderes de la iglesia en aquel entonces, buscaron en la Biblia y dijeron a los reyes magos, mira, la Biblia dice que Jesús, el Salvador prometido, el Mesías, va a nacer en el pueblo de Belén. Y entonces los reyes magos sabían ir a Belén y buscar a Jesús ahí. Otra vez, muy impresionante que Dios, con siglos de anticipación, reveló esta verdad al profeta Miqueas. El Nuevo Testamento también contiene diferentes libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y estos son los libros que hablan de la vida de Jesús y las cosas que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos. Los primeros 4 libros de la Biblia son, en cierto sentido, los más importantes. Estos libros se llaman o son conocidos como los evangelios. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos fueron 4 hombres que relatan la vida de Jesús. De hecho, si vas a comenzar a leer la Biblia y jamás lo has leído, yo usualmente animo a la gente a comenzar con uno de esos libros. El de que es el más sencillo y más breve, pero muy importante, es el libro de Marcos. Entonces, si tú quieres comenzar a leer la Biblia y nunca lo has hecho, puedes buscar el libro de Marcos. Nada más contiene 16 capítulos y sentarte y comenzar a leerlo. En 2 semanas puedes haber terminado todo de haber leído la vida de Jesús según el Evangelio de San Marcos. Después de eso hay otro libro histórico, es el libro de los Hechos. Cabe mencionar, ese libro habla de las cosas, realmente la formación de la iglesia cristiana después del día de Pentecostés. Después vienen estos libros que son las epístolas o cartas. Estos libros fueron escritos por líderes en la iglesia cristiana al su principio y ellos escribieron cartas a congregaciones y a individuos animándolos y explicándoles más la palabra de Dios. Y el último libro de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Igual como los últimos libros del Antiguo Testamento son proféticos, igual el libro de Apocalipsis es un libro profético. Pero el libro de Apocalipsis nos habla del fin del mundo y realmente nos anima mucho avisándonos que Jesús ganará la victoria. No tenemos que tener temor ni miedo. Jesús va a ganar. Entonces, esa es una pequeña introducción a las diferentes divisiones en la Biblia.